Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones para los que nos ven por YouTube, los que se han suscrito al canal, que el Señor los bendiga grande y poderosamente, que sea el Dios de los cielos obrando en cada uno y obrando en sus hogares. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles donde muchos hogares están siendo destruidos, muchos hogares aún están pasando por momentos muy difíciles, pero les decimos que si el Espíritu de Dios está en medio de ustedes, las cosas se solucionarán, las cosas serán, o los problemas o las dificultades serán resueltos, porque dice la Biblia que cordón de tres dobleces no se rompe fácil, de tal manera que los tres dobleces entre ustedes, entre nosotros como matrimonio, el Espíritu Santo en medio nuestro, Él empieza a obrar, Él empieza a hacer y Él trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Bendiciones. Y en esta hora quiero compartir una palabra, la cual está en Génesis capítulo 1 y versículo 1 y 2, donde dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice la palabra de Dios, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De tal manera es que Dios creó los cielos y la tierra. Y después dice que y la tierra estaba desordenada y vacía. Había un desorden en la tierra. Estaba desordenada y vacía. Pero ese tema lo vamos a hablar en otra oportunidad. ¿Por qué estaba desordenada la tierra? ¿Qué había acontecido para que la tierra estuviera desordenada y vacía? Eso lo hablamos en otro tema, en otro momento. Ese tema lo hablaremos en otro momento. Pero en este momento quiero hablarte es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Dice que, no, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De tal manera es que el Espíritu de Dios fue como la promesa o el principio de un nuevo tiempo. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre ti, es el comienzo de un nuevo tiempo. Es el comienzo de un nuevo amanecer. Es un nuevo tiempo que comienza sobre tu vida, porque el Espíritu Santo es el que trae revelaciones, el Espíritu Santo es el que trae visiones, el Espíritu Santo es el que trae discernimiento, el Espíritu Santo es el que trae paz, gozo, el Espíritu Santo es el que empieza a obrar en tu vida. Cuando mora en ti, empieza un nuevo tiempo. Eso simbolizaba cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, significaba que había un nuevo comienzo. Había un nuevo tiempo. La Biblia dice que el profeta Joel dijo en Joel capítulo 2 versículo 28, decía que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. De tal manera que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. En los postreros tiempos vendría un nuevo comienzo, vendría un nuevo tiempo. Porque la Biblia dice, en Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, dice la palabra del Señor. De tal manera que en el postrero tiempo el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, y empezarán a acontecer cosas sobre la mujer, sobre el hombre, sobre el niño, sobre el anciano. No hay distinción de personas para que el Espíritu Santo descienda. Es que el Espíritu Santo desciende donde lo invitan. Cuando aquella persona con corazones constrictos y humillados, dice la palabra del Señor, que Él no lo desprecia jamás.
De tal manera que si tú anhelas el Espíritu Santo, es necesario que empieces a pedirlo para que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu vida. La Biblia dice en Lucas capítulo 11, versículo 13, habla la palabra del Señor, que si vosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, nosotros siendo malos, dice la palabra del Señor, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? De tal manera que el que pida, el que anhele el Espíritu Santo sobre su vida, Él empezará a obrar en la vida tuya o en tu familia cuando tú empiezas a anhelarlo, cuando tú empiezas a pedirlo. Porque la Biblia dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice Lucas 11:13, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más el Espíritu de Dios? O sea, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Es necesario que tú lo pidas, es necesario que tú lo anheles. De tal manera que cuando dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Pedro, el primer sermón que él dio, habló fue sobre el profeta Joel, cuando el profeta Joel dijo en 2:28 que derramaría el Espíritu Santo sobre el hombre, sobre el anciano, sobre el niño, sobre la mujer, sin importar quién sea. Solamente necesitas anhelarlo, necesitas pedirlo al Dios de los cielos y Él derramará el Espíritu y vendrá un nuevo comienzo sobre tu vida, vendrá un nuevo tiempo sobre tu vida. Porque cuando el Espíritu de Dios desciende sobre tu vida, tu hogar empieza a cambiar, tu familia empieza a cambiar, porque ya las obras que tú hacías anteriormente ya no las harás. Porque el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida, que traerá cambios y transformaciones. Dice la Biblia que cuando Pedro dio el primer sermón, dijo que la gente criticaba y murmuraban a los que estaban hablando en lengua, porque dice que el día de Pentecostés estaban todos unánimes, en un mismo sentir, un mismo pedir. Y dice que de repente vino un estruendo, vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban diferentes tipos de lengua. Pero los que estaban en aquel lugar que escuchaban, decían que estaban embriagados, que no habían digerido el mosto, el vino, que estaban embriagados. De tal manera que como ellos decían que estaban embriagados, Pedro le dijo, no, esto no están embriagados, no están tomados, no están ebrios, solamente es el Espíritu de Dios que está sobre ellos. Esto es lo que dice que él dijo. Esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos tiempos derramaría de su Espíritu sobre toda carne. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios desciende sobre aquella persona o sobre aquel que le anhela, algo empieza a ser cambiado. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Este fue el primer discurso de Pedro, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él. Porque anteriormente no fue capaz de dar un sermón. Anteriormente no fue capaz quizá de predicar. Pero cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él, empezó un nuevo tiempo sobre Pedro. Lleno de autoridad, lleno de valentía, lleno del Espíritu Santo. Cuando tú anhelas el Espíritu Santo, algo va a empezar a cambiar en tu vida. Algo va a empezar a ser transformado. Que el Espíritu Santo va a empezar a obrar de una manera sobrenatural sobre tu vida. Que lo que tú no hacías lo vas a empezar a hacer.
porque el Espíritu Santo te va a impulsar a un mover de gloria, el cual tú no te puedes detener, el cual ni tú mismo te puedes controlar, porque vas a empezar a hacer lo que Él diga. Pero solamente debes anhelarlo y el Espíritu de Dios descenderá sobre ti. Así que solamente pídelo y el Espíritu Santo empezará a obrar en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu ministerio, en tu matrimonio, en lo que tú anhelas. Dios enviará el Espíritu Santo sin importar que seas mujer, sin importar que seas un niño, sin importar que seas un anciano, sin importar que seas un hombre con defectos. Pero Él empezará a restaurar tu vida y empezará a cambiarla para que el Espíritu de Dios entre con poder y gloria. Y el tiempo ya no será el mismo, sino que tu tiempo será cambiado a tiempo de gloria. Amén, bendiciones. Dios te bendiga y Dios te guarde.